Vamos a seguir platicando sobre esta polémica boda que le salió cara a Santiago Nieto. Presentó ayer, ya se lo adelantaba, su renuncia a la Unidad de Inteligencia Financiera. Y para seguir hablando de este tema, me da muchísimo gusto darle la bienvenida esta mañana a Eduardo Higuera. Él es analista político y profesor de posgrado en la Universidad Anáhuac. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Jimena, mucho gusto estar contigo y con tu audiencia, aquí aguantando la neblina en la Ciudad de México. Andamos igual por este lado del país. Oye, Eduardo, a ver, lo comentaba ahorita, ¿le sale caro a Santiago Nieto esta boda que se lleva a cabo allá en Antigua, en Guatemala, donde pues primero comienzan a salir algunas irregularidades en torno a sus invitados, luego estos $35,000, el avión privado? Todo esto termina pues en que tiene que dejar la Unidad de Inteligencia Financiera. Sí, efectivamente ha sido como una comedia de confusiones muy extraña. Yo diría que Santiago Nieto pagó el pato de la falta de transparencia que tiene en muchos sentidos la 4T. No se sabía de la boda, no se tenía claro la relación que tenía, por ejemplo, con la consejera Carla Humphrey. No se supo dónde iba a ser la boda hasta que los medios de comunicación empezaron a decirlo. Entonces, primero, la falta de transparencia de la 4T le pegó a Santiago Nieto y él fue, pues, en muchos sentidos, el chivo expiatorio. Y en segundo lugar, tenemos que pensar que el puesto de Santiago Nieto, el expuesto de Santiago Nieto, es muy delicado políticamente. Él era finalmente el policía del actual gobierno encargado de perseguir delitos financieros y de mirar con lupa una serie de temas muy delicados. Tenemos, por ejemplo, el caso de Lozoya, que a pesar de que dicen que las fotos de Lourdes Mendoza no influyeron, él dio el argumento para que se le diera una cárcel preventiva. Es decir, él detectó los 2 millones de euros que se consideraron riesgo de fuga por parte de Lozoya. Entonces, me parece que por un lado, la falta de transparencia, por otro lado, la falta de cuidado que tuvo Santiago Nieto pensando en su puesto. Debió haber sido más transparente todo. Porque él habla en el tuit que pone, en donde explica su renuncia, dice de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente. Sin embargo, aquí, ¿en qué punto? Entiendo, cualquiera de nosotros, para nuestra boda es un asunto privado, pero al ser él la figura que era el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, habría estado en la obligación de transparentar desde su relación con la consejera electoral hasta por qué en Guatemala, cuánto se iban a gastar, todo eso, insisto, por un tema de congruencia por el puesto en el que él se encontraba. Por una cuestión de congruencia, estoy de acuerdo, y de sensibilidad política. Vivimos actualmente un contexto altamente polarizado en donde las acusaciones van y vienen de una manera brutal, y sin embargo, él no tuvo el cuidado adecuado para decir, bueno, yo me voy a casar, con quién me voy a casar, dónde me voy a casar, etcétera, etcétera. Entonces, sí me parece que de verdad pecó, no sé si de ingenuo o de descuidado. ¿Cómo impacta, Eduardo, esto al discurso del actual gobierno federal, de este combate a la corrupción, de esta austeridad republicana de la que se habla? Porque, insisto, es un tanto incongruente. Por un lado tenemos el discurso y por otro lado, pues tenemos los hechos. Empiezan a salir ya las fotos en torno a esta boda allá en Guatemala. Mira, por un lado, en realidad no le pega al gobierno. Ha sido incongruente desde el principio. Podemos hablar de por lo menos otra boda pues, cuestionable dentro de la 4T, dentro de este gobierno. Podemos hablar de casos de obvia corrupción como el de Bartlett, que no se ha hecho nada. En ese sentido, ellos se sienten intocables y se sienten inmunes a cualquier cosa que pueda suceder. Sin embargo, en este caso, les pega porque se radicaliza el discurso del combate a la corrupción. Al nombrar a Pablo Gómez, un personaje mucho más radical, mucho más duro que Santiago Nieto, con una trayectoria mucho más militante, se está politizando aún más el combate a la corrupción, aún más este pleito que se tiene con los opositores políticos, y se vuelve sospechoso aún más este manejo de la UIF.
Eduardo, me ganaste la pregunta. La siguiente era, ¿qué opinión te merece justamente la llegada de Pablo Gómez Álvarez a este puesto tan estratégico y tan delicado? Tú lo comentabas ahorita, en el gobierno federal, la unidad de inteligencia financiera. Mira, en realidad a mí Pablo Gómez me merece todo mi respeto. Es una persona que ha luchado por la democracia y por el avance de la sociedad mexicana, democráticamente hablando, durante décadas. Sin embargo, no creo que sea una buena idea. Tiene la experiencia y tiene el conocimiento. Él fue un extraordinario fiscalizador cuando era representante del PRD en la mesa del Consejo del INE, pero es una persona que se encuentra demasiado radicalizada. Él y Paco Ignacio Taibo II, el director general del Consejo de Cultura Económica, del Fondo, perdón, de Cultura Económica, son dos de las personas que más declaraciones inquietantes, por decirlo de una manera amable, han hecho a lo largo de este sexenio. Me parece que no es una buena señal políticamente hablando, aunque técnicamente hablando, Pablo Gómez tiene toda la capacidad para el puesto al que se le ha designado y toda la trayectoria. Yo hubiera preferido, sinceramente, que pusieran un perfil más moderado, parecido al de Santiago Nieto, una persona que sabe, que le gustan los reflectores, sin embargo, sabe mantenerse un poco fuera de la polémica política. Pablo Gómez se va a lanzar, si es congruente con su mismo carácter y personalidad, se va a lanzar de cabeza a hacer declaraciones. Vamos a ver una radicalización política de la UIF y eso no es bueno ni para la democracia mexicana, ni para la sociedad civil, ni para las ONG, ni para los políticos opositores. Oye, Eduardo, y mucho se habló, o se ha hablado de esta diferencia que existía entre Santiago Nieto y el fiscal Gertz Manero. ¿Habría una mejor relación ahora entre estas dependencias, entre sus titulares, con la llegada de Pablo Gómez Álvarez? Yo creo que sí. Santiago Nieto, todo el mundo lo veía como el sustituto, ya sea por cuestiones médicas o por el pésimo desempeño que está haciendo el fiscal Gertz Manero. Lo veían como el siguiente fiscal de la federación. Pablo Gómez ya está más allá del bien y del mal en ese sentido. No es una figura que se le vea posible sustituto de Gertz Manero, y eso yo creo que va a abonar en favor del funcionamiento entre las dos dependencias. Ahora, si sumamos el manejo personalizado, faccioso e interesado de la Fiscalía con una radicalización de la UIF, pues este nuevo funcionamiento más fluido, volvemos a lo mismo, no es algo que nos alegre del todo, ¿no? Eduardo, muchísimas gracias. Eduardo Higuera, analista político y profesor de posgrado de la Universidad Anáhuac. Gracias por esta entrevista. Gracias a ti, Jimena.